Ahora sé todo sobre Underwater Wonders. Y después de años, tengo grabaciones reales de jugabilidad e historia. Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. No sé si algunos de ustedes recuerdan este fangame, pero Underwater Wonders fue, sin duda alguna, uno de los proyectos hechos por fans más esperados por toda la comunidad allá por el año 2019, proyecto que quizá solamente los más veteranos recordará. Algo que se refleja masivamente a la hora de ver la enorme cantidad de visitas que logró acumular su primer y único teaser trailer. Y si bien, muchas personas dentro de la comunidad de FNAF se quedaron con las ganas de saber qué fue exactamente de este proyecto, digamos que, hasta la fecha, no hay demasiada información del tema por internet. Es por eso que me di a la tarea de contactar directamente con el creador de Underwater Wonders, para finalmente descubrir qué le pasó realmente a este proyecto después de su exitoso anuncio en 2019, y entender cómo este ambicioso juego terminó traspasándose a lo que actualmente es una serie de terror análogo. Dicho esto, comencemos. ¿Cómo surgió la idea original de Underwater Wonders cuando aún era un fangame de FNAF? ¿Qué inspiró el concepto, la ambientación y la dirección general del proyecto? Estoy feliz de darte muchísimos más detalles de los que pediste. Lo que inspiró el proyecto requiere una explicación con varias capas, pero haré todo lo posible para que sus orígenes sean breves. Me imagino que quieres un poco de contexto sobre mí como creador, así que también incluiré algo de eso para empezar. Para empezar, mi nombre es Gabe. En internet se me conoce como Waffle Guy, pero probablemente más como The Wanderer 055. He sido artista toda mi vida. Pasé gran parte de mi juventud expresándome a través del dibujo, creando vídeos cortos en mi 3DS, construyendo con Lego, y en general, creando cosas con cualquier material que tuviera a la mano. Sin embargo, a finales de 2016, comencé a hacer una transición hacia otros medios. Recuerdo haberme obsesionado brevemente con los vídeos de speed modeling de FNAF en YouTube, y después de ver prácticamente todo el catálogo que el género tenía para ofrecer, decidí aprender a modelar por mi cuenta en Blender, ya que era el programa que usaban la mayoría de los canales. Esto también fue más o menos en la época en que Scott publicó sus fotos del viewport de 3ds Max para el tercer aniversario de FNAF, así que las usé como referencias para practicar la creación de personajes desde cero. Eventualmente, me encontré con otros creadores que estaban haciendo lo mismo allá en DeviantArt y descubrí la comunidad de FNAF Accuracy. Era un pequeño nicho de artistas que pasaban innumerables horas recopilando renders del juego, los cuadros de los jumpscares, escaneos de mercancía y otras referencias con el objetivo de recrear varios modelos de Scott a escala 1:1. Por alguna extraña razón, me enamoré de este proceso y me propuse hacer lo mismo. Creé una cuenta y comencé a compartir mi trabajo, con la esperanza de conseguir algún tipo de seguidores. Para mi sorpresa, comencé a captar la atención de muchos aspirantes a desarrolladores de fangames que me pidieron ayuda para crear recursos y modelos para sus proyectos. Como yo veía de vez en cuando a Doko, 8-Bit Ryan y a otros creadores de FNAF, esta era una gran oportunidad para mí en ese momento. La idea de que mi trabajo apareciera en uno de sus vídeos realmente empezó a emocionarme. Incluso los creadores más grandes que veía habitualmente, como Corey Kenshin y Markiplier, jugaban fangames de vez en cuando, así que la posibilidad de obtener algún reconocimiento a esa escala a mis 15 años era alucinante para mí. Desafortunadamente, como te imaginarás, el puñado de juegos en los que estuve involucrado nunca vieron la luz. Este era un destino que vi que compartían muchos proyectos como estos, y siempre fue muy frustrante para mí. No solo mi tiempo, sino el potencial de tantos conceptos increíbles sobre los que tuve el privilegio de construir, se desperdiciaron por completo. Como es de esperar, me quedé con un poco de resentimiento hacia las personas que nunca parecían estar comprometidas con su visión. Cada equipo del que formé parte se fundó en Discord, e inevitablemente colapsó debido a la naturaleza a menudo ambiciosa e ingenua de los otros artistas jóvenes involucrados. Era una dinámica complicada y desorganizada que estaba destinada al fracaso. Ese resentimiento eventualmente se convirtió en un impulso por ver hasta dónde podía llegar creando algo por mi cuenta.
Recuerdo haber dibujado impulsivamente un boceto de un animatrónico vendedor de hot dogs para el que tenía una idea, y por alguna razón, ahí fue cuando mi mente pensó, espera, ¿y si un fangame ocurriera en un parque acuático? Para mi sorpresa, un concepto como ese era inaudito en ese momento, así que de inmediato comencé una lluvia de ideas. Rápidamente se me ocurrió usar a una foca, un delfín y una morsa como el trío principal de este universo. En cuanto a los nombres, básicamente tomé la ruta floja de crear un OC y simplemente inventé los nombres genéricos que coincidieran con la primera letra de sus animales en inglés. Sammy, Dolly y Willy. Como si no fuera demasiado obvio, todo esto ocurrió básicamente en el lapso de unos 15 segundos, jaja. La idea era que los personajes tuvieran un aire más corporativo y sin alma, ya que estaban lejos de ser el foco principal del juego. Sin embargo, no me limité solo a criaturas marinas. Quería que este lugar fuera el equivalente de Disney World pero en parque acuático, con múltiples temáticas y atracciones diferentes en un solo lugar. La idea de tener una araña, un leñador, un cocodrilo e incluso un monstruo marino vino poco después. Me sentí muy inspirado por otros desarrolladores de fangames como Mixlas, específicamente por el juego Baby's Nightmare Circus, y Garrett Tube, quien de hecho se convirtió en el programador del juego una vez que le presenté la idea. Sentía que tenía una buena comprensión del estilo del FNAF original, así que usé eso a mi favor y quise hacer que el juego se sintiera como un título de Scott pero de una realidad alternativa, algo que la gente definitivamente empezó a notar después de que lancé el tráiler en 2019. Mis habilidades de modelado se basaron sin querer en sus técnicas, así que me resultó muy natural construir el universo bajo ese contexto. En cuanto a los aspectos visuales que habría tenido Underwater Wonders, se me ocurren un par de cosas. Siempre pensé que las escenas al aire libre en Baby's Nightmare Circus eran geniales, especialmente porque Scott nunca mostró realmente entornos así en sus juegos. A pesar de esa falta de familiaridad, lograba sentirse extremadamente auténtico. Tuve eso en mente, considerando que el parque acuático sería básicamente una versión masiva y más compleja de lo que él logró. También debo mencionar que en ese entonces solo trabajaba en una versión mucho más antigua de Blender, por lo que estaba bastante limitado en cuanto a con qué podía experimentar. Más allá de eso, siempre me han fascinado las temáticas marinas en casi cualquier cosa. También vi una cantidad insondable de Bob Esponja mientras crecía, lo que seguramente tuvo una influencia en mí, y definitivamente hay algunos aspectos del proyecto que también lo sugieren. Más recientemente, descubrí el estilo Fruity Guerrero. Empecé a sentirme súper atraído por esa estética, y me di cuenta de que muchos de los elementos visuales que tenía para el juego y la serie eran aterradoramente similares a lo que verías en muchas de las fotos y vídeos asociados con eso. También había una diferencia fundamental con este fangame en comparación con el resto en lo que respecta al equilibrio entre la jugabilidad y las cinemáticas, algo que absolutamente habría dividido a los jugadores. Mi plan original era que la mayor parte del gameplay consistiera en la clásica mecánica de point and click para moverse y navegar por ciertas áreas del parque. Esto se usaría para dos cosas. La primera, buscar monedas sueltas para poder jugar en una máquina de garras y desbloquear peluches en un menú de extras. Y la segunda, encontrar basura y ponerla en sus respectivos basureros de reciclaje Trasark para ser recompensado con más monedas. Por lo demás, experimentarías un montón de cinemáticas. Por ejemplo, cuando entrabas por primera vez al túnel de agua, la cámara se movería lentamente de izquierda a derecha, y verías a los animatrónicos actuar mientras Ross, un personaje similar al chico del teléfono, tendría un montón de diálogo para que escucharas. Originalmente ibas a tener opciones de respuesta que provocarían diferentes líneas de voz de su parte, pero de todas formas sentí que esto habría sido decepcionante para aquellos que esperaban un gameplay único. Tampoco había planes para incluir submecanofobia, nadar bajo el agua, ni siquiera ser perseguido por ninguno de los animatrónicos. Al menos la mitad de ellos permanecían quietos. Este aspecto fue una de las muchas decisiones que llevaron a la cancelación del proyecto. Ahora, hablando más sobre el desarrollo del juego, me interesa saber más sobre los aspectos técnicos.
¿Cómo fue el proceso de desarrollo inicial? Me interesa especialmente todo lo que sucedió detrás de escenas antes del lanzamiento del tráiler original en 2019. ¿Cómo comenzó el proyecto? ¿Quiénes participaron? ¿Qué desafíos enfrentaron y qué ocurrió durante ese periodo? El desarrollo inicial comenzó cuando estaba en mi segundo año de preparatoria. Obviamente, esto significaba que pasaba gran parte de mi día en salones de clases, así que a menudo llevaba mi propia laptop al colegio. Cualquier otra persona se pondría a ver el celular o a platicar con sus compañeros, pero yo era el chico modelando animatrónicos hechos por fans en Blender. Sin embargo, no era una laptop normal. Era súper estorbosa y tenía un ventilador vergonzosamente ruidoso que se encendía cada vez que la usaba. Todavía recuerdo vívidamente lo incómodo que era tener que poner mi brazo justo al lado del ventilador mientras usaba el ratón, dado el poco espacio que había en el escritorio. El proyecto casi no tenía tracción en el momento de su creación, dado que mi única plataforma de tamaño decente era DeviantArt, pero sí tenía un servidor de Discord abierto para los interesados. Ese primer servidor sigue activo hoy en día y tiene alrededor de 40 personas. El único material promocional que tenía disponible públicamente eran un par de renders, pero incluso así, intenté mantener el proyecto lo más privado posible, para no arruinar ninguna sorpresa que un tráiler o el lanzamiento completo pudieran ofrecer. Desafortunadamente, esta decisión creó algunos obstáculos para involucrar a otros artistas, ya que yo era el único miembro del equipo. Yo podía encargarme sin problemas de la mayor parte del modelado y la animación de personajes, pero en otros aspectos como los entornos, o sea edificios, habitaciones y exteriores, el arte conceptual y el diseño de sonido, yo era muy inexperto. Hice publicaciones para captar la atención de cualquiera que estuviera dispuesto a prestar sus habilidades al proyecto, y logré que un par de personas se involucraran, pero en su mayor parte, realmente no conseguí la atención que buscaba. Reclutar gente no era algo en lo que fuera particularmente bueno, y no logré hacer ninguna conexión significativa durante mi tiempo en DeviantArt. Ese tampoco era mi objetivo principal, ya que simplemente disfrutaba creando arte y haciendo amigos, pero terminó perjudicándome cuando decidí tomarme las cosas más en serio. En resumen, armar un equipo fue una pesadilla, jaja. Por suerte, algunas personas me recomendaron foros de Reddit como r/Record This for Free para encontrar actores de voz, lo cual fue un comienzo. También tenía un pequeño círculo creciendo en Twitter en ese momento, así que contacté a los artistas que me seguían por si estaban interesados. Obtuve los mejores resultados de un artista japonés conocido como Shu, quien me proporcionó bases muy sólidas para muchos de los personajes. Puedo mostrarles algunos de esos conceptos aquí, y tengo la mayor parte de mi contenido descartado y sin usar para el juego en mi Patreon. Trataré de no revelar demasiado por si la gente se anima a echarle un vistazo, jaja. Afortunadamente, terminé con un grupo sólido de actores de voz, un par de modeladores como Jin y Angie o 1987, que también hizo un gran trabajo de diseño de sonido, y obtuve algunos conceptos de los personajes con los cuales trabajar. Estaba ridículamente desarticulado, pero era manejable. Los recursos eran limitados, pero sabía que podía hacer algo genial si realmente me comprometía con ello. A pesar del desafortunado destino que el juego terminó enfrentando, me gusta decir que lo logré. Algo que quedó sumamente claro durante el desarrollo fue cuánto disfrutaba promocionar el proyecto en lugar de crear activamente recursos y modelos para él. Crear teasers y vídeos era lo que más disfrutaba hacer, y esto supuso un montón de problemas. Empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas que me propuse hacer eran inherentemente ambiciosas. La mayor parte era bastante realista y simple, pero comencé a notar la enorme carga de trabajo que me había echado encima. Sin saberlo, me había dado la tarea de modelar yo solo un parque acuático entero. Tenía muy pocos conocimientos sobre cómo funcionaba la programación, no podía hacer las cosas tan rápido y de manera eficiente como quería, y así sucesivamente. Esto me lleva a, probablemente, el mayor desastre al que me enfrenté en medio del desarrollo. Todos los archivos que había creado comenzaron a hacer que mi laptop funcionara más lento, así que ahí fue cuando descubrí los archivos temporales.
Aprendí que podías borrar un montón de datos sin usar que tu computadora almacena. Lo que no sabía es que toda tu carpeta de descargas está incluida en esa lista. Este era un directorio que contenía al menos el 80% de todo el contenido del juego. Perdí alrededor de 4 modelos de personajes e incluso un borrador del tráiler que había armado. Previamente había hecho una copia de seguridad de una buena parte de lo que perdí en Google Drive, pero de todas formas esto me retrasó muchísimo. Estaba absolutamente devastado, y requirió de toda mi fuerza de voluntad no ponerle fin al proyecto por completo. Por algún milagro, todavía estaba dedicado a llevarlo hasta el final, así que terminé reconstruyendo por completo a esos personajes y creando un nuevo tráiler con un enfoque distinto, que es el que está subido en el canal hoy en día. Incluso tengo una versión exportada del antiguo tráiler por si quieres verlo. I'm sorry. Am I interrupting something? Just sit back, relax, and let the show commence. Hey man, it's Ross. Sorry, I've been busy and I wasn't able to get to you. But I know it's been hard since listen. You know this company really needs you. We need you. Just give me a call. Soon. Who's up for an adventure? I know I am. ¿De qué iba a tratar exactamente el juego? Me encantaría una respuesta muy detallada sobre la jugabilidad, los personajes, la historia, la ambientación, las mecánicas, el contenido planeado, las ideas descartadas y cualquier otra cosa que puedas compartir. Esta es la parte que más me intriga, así que no dudes en darme todos los detalles posibles. Esta era la descripción de Game Jolt, por si aún no la has visto. Bienvenido a Underwater Wonders. La famosísima atracción conocida por muchos alrededor del mundo. Conoce a personajes como Sammy, Dolly y Willy. Forma parte de su tripulación y míralos interpretar el espectáculo de su vida. Esa frase resuena en tu mente como un disco rayado. ¿Cómo es posible que se haya ido tan de repente? Tu abuelo era un gran hombre, pero un tanto extraño. Fue rechazado por tu familia debido a su obsesión. Pero al mismo tiempo, esto no tiene sentido. Ahora eres el segundo en la línea de sucesión para ser el dueño de esta franquicia, o de lo contrario, niños y adultos de todo el mundo perderán una parte muy importante de su infancia, y muchos más recuerdos por venir. Debes conocer este lugar como la palma de tu mano y tratarlo como si fuera tuyo. Explora, descubre y toma el control de este establecimiento. El juego abre con una sala de estar y un televisor, similar a las cinemáticas de Sisterlock que hizo entre cada noche. La televisión comenzaría a transmitir un segmento de noticias de última hora sobre Thomas Walters, el creador y CEO de Underwater Wonders, quien fue reportado como muerto después de que su yate aparentemente se incendiara o estrellara en medio del océano. El yate carbonizado llegó a la orilla sin restos visibles de Walters, ya que probablemente sucumbió a las llamas. El segmento de noticias luego pasaría a transmitir entrevistas con personas que llamaron a la estación para hablar sobre Walters y honrarlo, y aquí era cuando escucharías múltiples voces familiares diferentes. Quería incluir algunos breves cameos de youtubers para arrancar el juego para cualquiera que se quedara a escuchar. El plan era que esta fuera una sección que te pudieras saltar, ya que mucha gente probablemente solo querría entrar de lleno al juego, jaja.
Si algo de esto te suena familiar, es porque en realidad terminé reutilizando estas líneas que obtuve de esos creadores para la serie, en un episodio titulado Info 55. Siempre estuve tan increíblemente agradecido con todos los que me respondieron, y pensé que sería súper decepcionante no encontrarles un lugar en el proyecto. Después del segmento de noticias, recibirías un mensaje de voz de Ross, el reemplazo del phone guy del juego, básicamente reiterando las líneas que viste en el antiguo tráiler. Mientras él hablaba, verías tomas cinematográficas de lugares aleatorios del parque, como el puesto de Doug, el escenario de los animatrónicos, el acuario, entre otros. En cierto momento, el juego pasaría a las puertas del parque y podrías acceder a él con una tarjeta de acceso que Ross te dio. Es de noche, ya que tienes un límite de tiempo para familiarizarte con el lugar para que la propiedad pueda ser transferida a ti. De lo contrario, el parque cerraría permanentemente. Una conveniencia de guión genial de mi yo de 15 años. Súper inmersivo, la verdad, jaja. Originalmente había un bucle nocturno que no recuerdo del todo bien, pero sí me acuerdo de que Doug era tu primera parada cada vez. Revisabas múltiples atracciones diferentes en un orden determinado, como Azalea, la araña. Visitabas el Castle Café, que tenía varios personajes con los que interactuar. El personaje del árbol, que quizás ya haya mencionado no. El acuario en algún momento, y terminabas la noche con el túnel de agua, comprobando si todo estaba a la altura al entrar, ver la función y salir. Harías esto cada noche hasta que finalmente tomaras el control del parque. Sin embargo, este juego iba a tener múltiples finales. Así que pasaré a resumir cómo se verían las interacciones con estos personajes. Cuando visitabas a Doug por primera vez, él no estaba por ningún lado, solo su puesto. El juego te obligaba a hacer clic en una campana de su mostrador y él aparecía inmediatamente desde atrás dando un golpe en la superficie, dándole un jumpscare al jugador mientras decía Luego te preguntaba tu nombre y aparecía un cuadro en la pantalla en el que podías escribir, pero sin importar lo que pusieras, él solo respondía I don't care. Sin embargo, recuerdo haber añadido easter eggs para nombres como Mark, Cory o Ryan para darte líneas secretas. Después de esta interacción, te preguntaba qué querías pedirle, y podías escribir hot dog o dona. Podías elegir tipos de donas como chocolate y glaseada, o ciertos condimentos si elegías un hot dog. Incluso habría un elemento secreto en el menú llamado Do Dog, que te daría una abominación de ambos. Recibías tu comida y él volvía a meterse debajo del puesto como lo viste originalmente. Ahora vamos con Sally. De esta me acuerdo un poco menos, pero les daré el resumen básico. El juego te permitía moverte libremente por la zona de arcades, que es donde se encuentra la puerta hacia la guardería de Sally. Una vez que entrabas, era básicamente un gran cuarto vacío, parecido a un gimnasio, con una pequeña piscina de pelotas en medio. El juego te hacía entrar a la piscina de pelotas, y como estaba oscuro, encendías tu linterna y de repente veías a Sally colgando frente a ti. No recuerdo exactamente cómo iba a hacer esta interacción, pero creo que era una de dos opciones. O se sentaba a contarte chistes para que los escucharas, o corría por toda la red de la piscina de pelotas y tenías que girar en 360 grados para perseguirla. Una vez que la encontrabas, podías lanzarle pelotas, lo que significaba que la habías atrapado, terminando así su pequeño juego para que pudieras continuar con el resto de las atracciones. Les dejaré algunas capturas de pantalla antiguas aquí en el video, y por supuesto, hay mucho más contenido en mi Patreon. Del Castle Café sé incluso menos. Fui a revisar mensajes antiguos y vi que tenía una mecánica y un personaje extra de los que me había olvidado por completo, jaja. Esencialmente, se suponía que este sería un gran castillo por el que podrías caminar y hacer clic en objetos decorativos aleatorios, de los cuales algunos serían interactivos. Uno era una cabeza de unicornio, otro era un modelo de Withered Magic Rainbow que vi en internet, y al final le pedí permiso al creador para usarlo en el juego.
Al parecer, había un dragón de 2 cabezas mucho más importante con el que podías interactuar, el cual servía como una especie de troll del peaje, o sea un toll troll, para que pudieras pasar. Le tomé una captura de pantalla a una breve sinopsis que encontré sobre esto para que puedas verla. Tengo un plan, ejem. Te encuentras con un dragón en el castillo. Es de 2 cabezas. Una de ellas está rota, así que la cabeza normal es la que habla. Te pide 20 monedas de Sami para poder pasar, como si fuera un peaje. Vas a buscar esas monedas por todo el parque, luego regresas y se las entregas. Fácil. Pero entonces, la segunda cabeza se enciende y se vuelve codiciosa. Te pide 10 veces esa cantidad. No tienes ni idea de cómo conseguir tantas monedas, pero te mencionan a un duendecillo, un leprechaun que vive en el ático y tiene una olla llena de ellas. Tienes que superar su desafío, luego robarle su olla de oro y regresársela al dragón. El castillo es, de hecho, uno de los modelos que se perdieron en el incidente de los archivos temporales, así que desafortunadamente esto es prácticamente todo lo que tengo. Una vez que entrabas al ático, la jugabilidad iba a ser similar a la mecánica de Plush Trap pero con una mayor dificultad. Había una marioneta de leprechaun que tenías que atrapar, la cual se escondía detrás de varias cajas repartidas por todo el lugar. Podías moverte por el ático hasta encontrarlo, pero tenías un límite de tiempo. Si el temporizador se agotaba, recibirías un jumpscare y tendrías que empezar de nuevo. Una vez que lo atrapabas, podías darle la olla de oro al dragón y continuar. El personaje del cocodrilo era un pescador sureño súper amigable que tenía un pantano en el cual te iba a enseñar a pescar. Era un juego súper simple en el que tenías que mover la cámara de un lado a otro entre el agua y el cocodrilo que estaba sentado junto a ti en un tocón, pero no podías mirar ambos lugares al mismo tiempo, lo que le causaba paranoia al jugador. Este cocodrilo tenía un pez llamado Phil dentro de su boca, el cual arrojaba al agua para que tú lo atraparas. Recuerdo que me gustaba mucho ese aspecto de su diseño. De todos modos, una vez que lo atrapabas, regresabas la cámara y él aparecía de repente súper cerca de ti con la boca abierta para que pusieras a Phil de vuelta. Hacía unas 3 rondas de esto antes de dejarte continuar. A pesar de que el jugador se sentiría intimidado por un cocodrilo de 7 pies de altura, él siempre estuvo pensado para ser un personaje de muy buen corazón, que te animaba y te hablaba al azar mientras pescabas, lo cual, irónicamente, probablemente también asustaría al jugador. Definitivamente era una de mis ideas favoritas. Por último, hablemos del túnel de agua. Ya hablé de esto brevemente, pero básicamente entrabas al túnel y veías actuar a los Little Wonders, que eran personajes secundarios más pequeños de la atracción principal: Sami, Willy y Dolly. Después de sentarte a mirar durante aproximadamente 1 minuto, llegabas al escenario donde veías a esos 3 actuar por su cuenta y durante más tiempo. Esta parte era una experiencia muy visual más que interactiva. Simplemente estaba destinada a ser divertida de ver mientras todos los personajes interactuaban entre sí. Una vez que veías todo, regresabas con normalidad y hacías todo de nuevo la noche siguiente, pero con un poco más de dificultad. Sally terminaba agregando un personaje de serpiente aleatorio al desafío hacia el final, el cual servía como distracción durante el juego, pero en su mayor parte todo se mantenía igual. Incluso las actuaciones de los personajes en el túnel cambiaban. Aquí te dejo una prueba de programación que puedes mostrar. Eventualmente iba a haber una especie de Trivia Night con el árbol, pero no recuerdo muy bien cuál era el plan para eso. El árbol era un animatrónico de 2 caras que podía girar por completo, pero en realidad nunca lo veías girar sino hasta el segundo final. Ahí se revelaba el rostro bien definido de un presentador de concursos, pero completamente decrépito y derretido por haber estado apuntando hacia los componentes mecánicos internos durante un largo periodo de tiempo. La razón de esto era que, originalmente, solía ser un animatrónico de un viejo sabio que enseñaba a los niños a contar, a deletrear e incluso les contaba historias.
Sin embargo, dentro del universo del juego, la gente perdió el interés en su atracción debido al inicio de la era digital, por lo que la compañía la transformó en una atracción de preguntas mucho más alegre y moderna. Si no recuerdo mal, en el juego principal solo llegabas a ver la cara del viejo sabio, el cual aparecía básicamente en una cinemática después de cada noche, donde simplemente te contaba una historia, un poco al estilo de Candy Cadet, pero mucho más críptica y siniestra. Esto hace que los jugadores se pregunten por qué aparece la cara del viejo si se supone que fue descartada, ¿no debería ser el presentador de concursos la nueva cara del personaje? Ten en cuenta que todas estas interacciones eran sencillas porque este era el final más fácil. No había casi ninguna amenaza, lo que lo convertía en una estructura bastante inesperada para un fangame. Para el segundo final, las cosas se ponen raras. Muy bien, ahora hablemos del final 2, donde las cosas se ponen interesantes, pero luego empiezan a volverse mucho más dudosas y decepcionantes. Al principio todo es normal. Completas cada desafío de los animatrónicos que hiciste la noche anterior, con un poco más de dificultad, y procedes a terminar la noche con una última función en el recorrido del túnel de agua. Sin embargo, algo ha cambiado. Después de que Sammy, Dolly y Willy terminan su actuación, se supone que debes notar algo diferente en el escenario. La puerta que tiene un ojo dibujado, una puerta que ya mostré en un teaser anterior, ahora está ligeramente entreabierta. Normalmente está completamente cerrada y es inaccesible. Si haces clic en la puerta en lugar de salir de la atracción, accedes a una nueva habitación llamada Captain's Quarters. Esta sala es básicamente el Parts and Services de Underwater Wonders. Está llena de máscaras, herramientas, piezas y muchas cajas. Curiosamente, las cajas al fondo de la habitación están especialmente apiladas, como si estuvieran ocultando algo importante. Si haces clic en las cajas las suficientes veces, la pila se cae. Aunque realmente no muestra nada sospechoso, solo es una pared. Sin embargo, se supone que debes notar un objeto en la esquina de la habitación una vez que las cajas se han caído. Una palanca oxidada. Una vez que la recoges, puedes arrancar los paneles de madera de la pared, revelando una habitación oculta. De repente, el jugador es transportado a un escritorio. Esta extraña habitación tiene la entrada a un gran túnel de alcantarillado a la derecha y un baño a la izquierda. Pero lo más preocupante es que hay un gran tanque de vidrio cilíndrico que va desde el suelo hasta el techo, como si fuera para albergar peces o algún tipo de experimento científico vivo. Contiene una gran masa oscura que no alcanzas a distinguir bien. En tu escritorio hay una computadora vieja con la pantalla estrellada y cinta adhesiva en las esquinas. Una vez que la enciendes, te da la opción de revisar una carpeta titulada Clyde.logs. Al abrirla, se te muestran 6 archivos de audio diferentes de Thomas Walters hablando sobre las pruebas de un experimento no especificado. Él lo llama Clyde. Sin embargo, en el último archivo algo sale mal. Puedes escuchar cosas rompiéndose y siendo golpeadas al fondo, y él suena muy aterrorizado. Explica que todo esto fue un error y que va a abandonar el proyecto. El audio termina y te quedas procesando esto en silencio. Miras a tu alrededor y notas que algo ha cambiado. La gran masa dentro del tanque ya no está. Ahora tienes que avanzar a través del túnel de alcantarillado, el cual se divide en 3 direcciones. Puedes alumbrar con tu linterna en cualquiera de ellas para encontrar a lo que sea que te esté persiguiendo, hasta que lo ves. Estás cara a cara con lo que estaba en el tanque junto a ti. Clyde es un gran monstruo marino de color azul. Muchas de las mecánicas para defenderte de él incluían alumbrarle con la linterna en las alcantarillas para que se mantuviera alejado, revisar el tanque y tocar el vidrio, y la más divertida de todas, revisar el inodoro y ver su cabeza asomándose por ahí, así que tenías que jalarle a la palanca del baño para deshacerte de él. Esta se suponía que sería la primera y única jugabilidad clásica real al estilo FNAF en Underwater Wonders. Mientras mantienes a Clyde alejado, estás hablando por teléfono con Ross contándole lo que está pasando. Él te sugiere buscar en la computadora alguna forma de apagarlo, y ahí es cuando el jugador descubre un archivo con lo que parece ser un virus informático muy dañino.
Ross menciona que muchos de los animatrónicos tienen una salida de USB implementada en sus diseños para un fácil acceso cada vez que se crearán futuras actualizaciones, lo cual no es lo más lógico considerando la época, pero como sea, y que convenientemente está integrada en sus cabezas. Dado que Clyde parece estar bastante dañado y con muchos agujeros, sería fácil de localizar. Juntos, el jugador y Ross idean un plan para transferir la información a una memoria USB que encuentras en uno de los cajones del escritorio, para conectarla rápidamente a Clyde la próxima vez que se acerque. Mientras el virus se está subiendo, debes defenderte de Clyde hasta que se complete la descarga. Una vez hecho esto, el juego hará que Clyde entre a la habitación y se ponga justo al lado tuyo. Tendrías unos 3 segundos para hacer clic en su cabeza para conectar la memoria, y entonces él se congelaría en su lugar, haría un cortocircuito y se apagaría. Desde aquí, podrás salir de la oficina, salir del túnel e irte, permanentemente. Como era de esperarse, el protagonista ya no quiere tener nada que ver con este parque. Esto prepara perfectamente el escenario para todo lo contrario al final bueno que vimos anteriormente, ¿verdad? Error. Cuando sales de Captain's Quarters y regresas directo al recorrido en bote por el que viniste, algo es diferente. Está mucho más oscuro ahora. Se supone que Sammy, Dolly y Willy todavía deberían estar desactivados después de su función, pero ahora te están mirando fijamente con ojos brillantes. Ross sugiere que tal vez encendiste algo por error en la computadora, pero tú tienes tus dudas. Vas a salir del túnel y activas la cinemática que va de derecha a izquierda para salir, pero esta zona también es diferente. Está muy oscuro, y tu bote se está moviendo mucho más lento de lo que debería. Al mirar más de cerca, parece que muchos de los Lily Wonders desaparecieron por completo. El resto te está mirando exactamente de la misma manera en que lo hacían los 3 principales. No recuerdo muy bien las mecánicas que tenía pensadas, pero a medida que tu bote salía lentamente del túnel, tendrías que defenderte de todos estos pequeños personajes, lo que representaba tu segundo desafío después de lidiar con Clyde. Uno de los modeladores incluso animó un jumpscare que les puedo mostrar. Una vez que los vences, te vas por esa noche aterrorizado, cuestionándote si esto fue una especie de prueba que Ross te estaba poniendo. ¿Realmente estuviste en peligro de muerte? ¿O simplemente estaba destinado a sentirse así? ¿En qué te estás metiendo? Y lo que es más importante, ¿qué clase de compañía es esta? Comienzas la siguiente noche con una mejor actitud, asumiendo que tal vez todo esto es una broma pesada del personal, pero una pequeña parte de ti está muy preocupada de que, de alguna manera, ese virus que le subiste a Clyde se haya extendido por todo el parque, como una especie de hive mind, o sea, una mente colmena. Esta teoría resulta ser cierta, ya que lo que normalmente sería tu primera parada, Doug, también está actuando de forma extraña. El poste de luz que normalmente lo iluminaba estaba repentinamente apagado. Podías ver su silueta con los mismos ojos brillantes de antes, pero algo era diferente. Era más grande, mucho más tembloroso y se sentía completamente desconocido. Doug te dice: "Oh, tú otra vez. Me siento un poco más activo hoy. Más poderoso". En lugar de ofrecerte sus servicios de comida, te desafía a un nuevo juego, un concurso de comer. En ese momento, el poste de luz se enciende, revelando que este no era el Doug de siempre, sino un prototipo metálico mucho más antiguo llamado Id Machine. De hecho, puedes ver la cabeza decapitada de Doug con cables saliéndose por todas partes, sentada encima de un marcador que está en blanco. Parece que Doug ha tomado el control de un nuevo cuerpo, una atracción vieja de años anteriores que estaba oxidada, dañada y que había estado guardada en el almacén por quién sabe cuánto tiempo. Como dato curioso, este personaje en realidad estaba sentado en un rincón oscuro de Captain's Quarters en la noche anterior sin que te dieras cuenta. Vencerías a este Id Machine haciendo clic rápidamente en una pila de hot dogs. Tu objetivo era terminar de comerte tus hot dogs antes de que Id Machine lo hiciera, pero él fue diseñado con un tubo de vacío en su garganta, haciendo de esta una pelea muy injusta. Para la ronda 5, necesitarías presionar como loco la pila de hot dogs a una velocidad ridícula para poder ganarle. Estaba pensado para ser bastante difícil y frustrante de superar.
Al vencer a Idmasin, su garganta de vacío se tapa, causando una falla en su funcionamiento, y cuando Idmasin se apaga, escuchas un leve gracias con la voz de Dag. Esto demuestra tu teoría de que el virus de alguna manera lo manipuló, lo que te hace preguntarte qué les habrá pasado a los demás. Después visitarías a Sally. Entras a la piscina de pelotas como siempre, pero Sally no está. En lugar de esa voz sureña y graciosa, escuchas la voz más madura e intimidante de una mujer mayor. Ella dice que está avergonzada de su apariencia. Confundido, sigues escuchando. Explica que ella no estaba destinada a estar en este cuerpo, y que a pesar de que siempre la estaban remendando, siempre se sintió incómoda. No recuerdo muy bien qué se decía después de esto, pero eventualmente esta voz admite que se siente amenazada por ti, como si fueras a obligarla a meterse de nuevo en su piel, lo que inicia una versión mucho más difícil del juego de la piscina de pelotas que jugaste antes. Al igual que con Dag, la silueta de Sally también es diferente. Puedes verla brevemente corriendo por la red exterior. Según ella, se ha desprendido de su piel, revelando a un personaje al que se refieren como Arachne, el endoesqueleto de una araña robótica que representa su verdadera forma. La serpiente también te distrae mucho más a menudo, mostrando esos ya familiares ojos brillantes con los que has visto infectados a todas estas alturas. Una vez que le ganas, ella se apaga y tú continúas. Estoy seguro de que ya estás notando el patrón aquí. No creo haber tenido un plan para volver a visitar el Castle Café, y si lo tuve, no recuerdo cuál era. Desde aquí, vas directo con el cocodrilo. El juego de pesca sería prácticamente el mismo, pero cuando giras a la izquierda para revisar al cocodrilo, él se iría acercando cada vez más a ti, y eventualmente te daría un jumpscare si no atrapabas a Phil a tiempo. Recuerdo vívidamente tener una pantalla de muerte para él en la que estarías en el fondo de su pantano, mirando hacia la superficie del agua y viendo su silueta con el texto Game Over. Su juego es mucho más difícil que antes. Phil se mueve mucho más rápido y estás bajo un límite de tiempo no especificado cada vez que Phil es arrojado al agua. Si dejas de revisarlo, existe la posibilidad de que se acerque a ti mucho más rápido. Sin embargo, una vez derrotado, las cosas cambian. A pesar de haber ganado su juego, él continúa persiguiéndote, y se reproduce una animación de él a punto de matarte antes de que el juego te muestre un pop-up para escapar. Esto te lleva a un armario del conserje, donde puedes ver muchos artículos de limpieza y una vieja máquina de arcade aleatoria que parece estar rota. Frente a ti, el cocodrilo está en la entrada a punto de darte un game over, pero sobre su cabeza hay un cubo de agua en el que puedes hacer clic. Hacer clic en él derrama el agua sobre el cocodrilo, y él se apoya en la máquina de arcade, lo que hace que ambos hagan cortocircuito. La razón por la que esto es tan particular es porque se suponía que sería una conexión dentro del universo con Old Man Consequences, ya que la conciencia corrupta del cocodrilo se sube al arcade, manifestando al personaje. Incluso el cubo que terminas tirando tiene la cara de Bucket Bob de la Trash Gun para incluir aún más conexiones con FNAF. Como puedes ver, realmente me gustaba la idea de darle contexto a personajes aleatorios de la franquicia. Si mirabas más de cerca el armario, notarías varias otras partes de la Trash Gun, como un globo desinflado en un estante, el palo de una escoba, etc. Mirando hacia atrás, fue una elección muy extraña para representar a esos personajes. Poco te imaginas que esto se pone mucho peor. Como ya lo has hecho varias veces a estas alturas, entras al recorrido del túnel de agua de forma normal. Esperarías lidiar con los Lily Wonders una vez más para poner fin a esta pesadilla, pero para sorpresa del jugador, han desaparecido por completo. Incluso cuando llegas al escenario, esos tres principales también se han ido. Todos en el túnel han desaparecido. Hasta que de repente, apareciendo desde detrás del escenario, se presentan todos los miembros de los Mediocre Melodies. ¿Por qué? Sinceramente, no lo sé. El plan era que todo este universo que había construido fuera una distracción para los verdaderos grandes villanos del juego. 4 personajes secundarios de FNAF 6. La idea era romper la cuarta pared y que te dieras cuenta de que todo esto fue creado como una forma para que los Mediocre Melodies tuvieran su momento bajo el reflector, y que iba a haber muchas pistas en el fondo que sugirieran esto.
Obviamente, esta era una idea terrible y habría socavado por completo todo lo que había construido hasta ese momento. Era discordante, decepcionante y completamente inesperado. Después de su aparición, los Mediocre Melodies te harían pasar por un tormento. El juego fallaría y de repente cambiaría a la jugabilidad de FNAF 1, pero con todo reemplazado. Mostraría un universo alternativo donde ellos eran las estrellas de la franquicia. Luego pasarías por FNAF 2, luego el 3, luego el 4, y ni siquiera puedo recordar qué venía después, era abismal. Por alguna razón, esta era la única forma en que imaginaba que terminaría el juego, era literalmente la base de la idea. Estoy seguro de que el viejo tráiler te confundió, y con justa razón. Mi primer enfoque para un tráiler fue mostrar a esos tipos antes que nada para que el final sorpresa fuera menos aleatorio, pero no creo que nada hubiera podido salvarme. Era un final terrible. Un buen concepto, pero en el proyecto equivocado. Recuerdo que los Mediocre Melodies clásicos de Culioar fueron una de las cosas más grandes que pusieron el proyecto en marcha, ya que gran parte del trabajo ya estaba hecho por mí. También se habían hecho versiones de FNAF 4, así que todo lo que tuve que hacer fue rehacer los animatrónicos de FNAF 2 en ese contexto, lo cual hice. Te enviaré algunas fotos de ellos aquí. Estoy seguro de que esto es mucho que procesar, pero para ser sincero contigo, esta es una parte tan vergonzosa del proyecto que incluso me cuesta hablar de ella. Esta idea jugó un papel muy importante en sus fracasos y no habría llegado a nada. Incluso como un final secreto habría funcionado mejor, pero por alguna razón estaba grabada en piedra para concluir el final del virus. Ni siquiera puedo imaginar la controversia y el debate que esto habría causado en la comunidad si hubiera seguido adelante con este plan. Como un extra, hay una Custom Night en la que también pensé incluir después de este horrendo final, pero te puedo dar más información al respecto mañana. Por ahora, aquí tienes algunos jumpscares de eso, jaja. Solo quería preguntar algo porque me perdí en cierto punto de la explicación. ¿Lo que explicaste antes era la noche 1 y este es el desglose de las demás noches? Cada noche consistía en encontrarte con los animatrónicos y cumplir con cualquier tarea o actividad que tuvieran para ti. Pero si no querías encontrarte con nadie demasiado rápido, podías simplemente deambular recolectando monedas y basura para obtener objetos exclusivos para el extra menú o el equivalente de este juego. Podías jugar a los juegos de arcade que se muestran en el tráiler, la máquina de garra y cosas por el estilo. Al final, cada noche comenzaría con Doug y terminarías la noche visitando el recorrido del túnel. Ah, antes de que se me olvide, de hecho me faltó una parte en el final del virus. Después de que el virus vuelve locos a todos, también te encontrarías con el personaje del árbol infectado, que es cuando ves a este viejo y podrido Trivia Host finalmente tomar el control del cuerpo del árbol. Está pensado para atraparte súper desprevenido cuando visitas al árbol, porque el viejo sabio te hablará con total normalidad, pero en cuanto termina de hablar, su cabeza giraría lentamente mientras escuchas cómo se desgarran las costuras de goma, revelando el rostro dañado del presentador. De repente, la cámara se alejará mostrando un escenario masivo, y todas las luces comenzarían a encenderse con múltiples reflectores moviéndose por todos lados. El árbol entonces comenzaría a anunciarte a ti como el concursante de su programa. Te daría un montón de preguntas de trivia con respuestas de opción múltiple que, si las respondes mal, te matarían. Había un montón de implicaciones en el lore para sugerir que Thomas Walters era la razón por la que la personalidad del viejo sabio estuvo activa todo este tiempo, sugiriendo que de alguna manera lo estaba poseyendo. En este final, el virus básicamente se apoderó de su cuerpo. Bastante directo. También olvidé mencionar que cuando se corta la energía en el final del virus, Ross te dice que visites el acuario para revisar los breakers del parque, los cuales estarían ubicados en el túnel del acuario que de hecho ya mostré en mi serie. Básicamente tendrías que abrirte paso hacia el final del túnel y activar ciertos interruptores mientras un personaje leñador te persigue.
Este personaje era la silueta que viste en la ventana de las cabañas en el tráiler. Estoy un poco confundido sobre dónde exactamente ocurría esta parte, ya que te dije que el túnel de agua normalmente terminaba la noche, pero tal vez el final del virus tenía una excepción. Ni siquiera sabría decirte, fue hace tanto tiempo. Así que, eso nos deja con la Custom Night. La Custom Night era una idea bastante simple. Era lo que la mayoría de la gente probablemente esperaba que hiciera con el concepto, es decir, el típico bucle nocturno en una oficina con cada animatrónico moviéndose a tu alrededor e intentando atraparte. Como puedes ver por todo lo que te he contado, en la historia principal no había ningún escenario en el que Sammy, Will y Dolly se movieran de su escenario para perseguirte. Mucha gente se sintió bastante decepcionada cuando revelé esto, pero fue por una decisión de diseño y era completamente innecesario para lo que yo intentaba lograr con el juego. Además, estaban literalmente atornillados al escenario, no sé en qué estaba pensando la gente. Sin embargo, esta Custom Night sería completamente ilógica, y ellos se moverían a pesar de ser imposible. De esa manera, todo el mundo tendría la oportunidad de ver a estos personajes en acción y realmente intentando matarte, lo cual era una petición extrañamente común en mi sección de comentarios. La originalidad no era algo en lo que mis espectadores estuvieran interesados, en lo más mínimo. Pero bueno, me desvío del tema. La oficina estaría en el acuario, el cual casi no se mostraba en la jugabilidad base. Tenía un diseño planeado, así como un par de mecánicas. Te sentabas en un escritorio de recepcionista con un gran tanque de peces horizontal justo detrás de ti, donde podían aparecer algunos personajes. También habría 2 entradas a cada lado de ti que tendrías que revisar. No recuerdo ningún detalle específico sobre un sistema de cámaras. Solo sé que habrías tenido que usar la computadora de tu escritorio para activarlo. Las cosas se volvieron un poco borrosas aquí, ya que fue prácticamente lo último que estaba a mitad de planear antes de que mi computadora borrara todos sus archivos. Sally habría estado bajando lentamente desde el techo, y habría una manivela en otra habitación que tendrías que usar constantemente para evitar que cayera por completo. Si lo hacía, te llevarías un jumpscare. El cocodrilo iba a aparecer ocasionalmente en el tanque detrás de ti, y tendrías que tocar el vidrio para hacer que se fuera nadando. Habría sonidos sutiles de natación que tendrías que escuchar cuando apareciera. Si te lo perdías, te daría un jumpscare. Desafortunadamente, estos 2 son como las únicas mecánicas reales que recuerdo. Creo que tenía un plan para que pudieras salir por la puerta principal y revisar afuera, y cerrarla con llave si el leñador aparecía en la ventana de la puerta. Si entraba, perdías. Creo que el elenco principal solo iba a estar arrastrándose o dando tumbos por los pasillos, ya que están fuera del agua, para intentar atraparte. Es ridículo, pero en el buen sentido. Este juego solo estaba destinado a ser un nuevo giro en el género y ser divertido para el jugador. Esta parte en particular iba a compensar la absoluta falta de jugabilidad. Oh, por Dios. Esto es tan random, pero me acabo de acordar por completo de una escena en el juego base donde podías explorar un baño de empleados que tenía una ducha. Si revisabas la ducha, Willy iba a estar allí con un gorro de baño y te iba a mirar fijamente en silencio durante un par de segundos antes de gritar "no witnesses". Lo que significa sin testigos. Activando un jumpscare, jajaja. Todavía tengo esa línea de voz. No witnesses! No witnesses! ¿Por qué se canceló el fangame tan solo unos meses después de la publicación de la página de GameJolt? Además, ¿tuvo el vídeo titulado Pena algo que ver con la cancelación o las circunstancias que la rodearon? No recuerdo muy bien la línea de tiempo exacta, pero puedo confirmar que no fueron solo unos meses. Esa página de GameJolt estuvo activa durante al menos 6 meses antes de que cancelara el proyecto. También tengo la página archivada, así que tal vez esa información esté disponible para dar una mayor confirmación, pero sé con certeza que la página de GameJolt estuvo disponible durante bastante tiempo antes del tráiler, a menos que tengas algo a la mano que diga lo contrario. En cuanto a Shane, eso es un gran malentendido. El video no fue un post de desahogo raro como la gente asumió. El video estaba rodeado por el contexto de la serie. No tuvo nada que ver con la cancelación del juego, a pesar de lo que la gente afirmaba.
En todo caso, intentaba llamar la atención sobre mi tiempo fuera del canal, ya que había pasado exactamente un año desde que se subió Info 55. Era más bien un recordatorio de que todavía estaba por aquí, trabajando en cosas en segundo plano, al mismo tiempo que daba un poco más de información sobre este personaje del Wanderer, del cual la gente casi no sabía nada. Para colmo, incluso mostré teasers al final de Shane, para sugerir aún más que todavía se estaba trabajando en la serie. Por desgracia, algunas personas proyectaron su idea de que me arrepentía de mi decisión, pero en realidad fue todo lo contrario, jajaja. Estaba muy feliz con la dirección en la que iba, solo necesitaba que la gente confiara en mí para llegar hasta el final. Estaba tomando mucho más tiempo de lo esperado y mis nuevos espectadores se estaban poniendo ansiosos, así que pensé en hacerme responsable y dejarles saber que este no era el final del proyecto. ¿Y cuál fue el momento exacto en que decidiste retomar el proyecto? Además, ¿por qué decidiste hacerlo como una serie en lugar de un fangame? La repentina popularidad del tráiler me hizo darme cuenta de que todavía tenía una idea realmente genial entre manos. Comprendí que toda la construcción del mundo que había hecho para el parque y sus personajes tenía un atractivo mucho más fundamentado y nostálgico de lo que pretendía originalmente. Como mencioné, realmente no importaba tanto con todo el cambio de los mediocre melodies, pero comencé a reconocer cuánto trabajo duro ya estaba hecho por mí si planeaba reutilizar el proyecto. Obviamente, tenía mucho que limpiar ya que era un proyecto totalmente basado en FNAF, pero tenía muchas ideas sobre cómo podría abordarlo de manera diferente. Siempre admiré la estilización del Rockefeller Explosion, así que decidí ir en esa dirección para los diseños. Quería la oportunidad de apostar todo a las imágenes y música acuáticas, tenía muchas menos limitaciones en las historias que quería contar dado que no estaba atado a un motor de juego, la lista continúa. He visto mi buena parte de series web y horror analógico y pensé que esa sería una mejor ruta a seguir ya que eran tan populares en ese momento. Estaba un poco adelantado a mi tiempo con todo el enfoque de VHS del tráiler, porque poco después, el FNAF VHS se convirtió en su propio género. Después de escribir un poco más mi versión de la serie del concepto, comencé a aceptar el hecho de que ajustarme a las cosas que eran nuevas y populares nunca iba a ser mi fuerte. Quería tener mi propio enfoque con algo que yo creara, incluso si eso significaba que no encajaba perfectamente en una categoría. Prioricé la expresión sobre el éxito y estaba absolutamente dispuesto a tomar ese riesgo si sabía que lo que estaba haciendo era genial. Avanzando un poco hacia el presente, felizmente lo etiqueté como un proyecto multimedia, donde cada video es un medio diferente, pero todos sirven como entregas para una línea de tiempo lineal. De esa manera, puedo crecer adecuadamente como artista y probar cosas nuevas, y también hacer crecer mi currículum, si por algún milagro esto lleva a algún lugar profesionalmente, lo cual de hecho ha sucedido. Hasta el día de hoy, considero a Sunny's Birthday Special mi obra maestra absoluta, y es algo que tomó años de planificación meticulosa y compromiso para construir correctamente, y muestra ampliamente mis capacidades, ya que creé la gran mayoría por mi cuenta. Todavía estoy muy feliz con ese video, e incluso obtuve la atención de CG5, de quien anteriormente había obtenido líneas para el juego de fans, lo que me consiguió un trabajo como editor para su proyecto de cortometraje UMUF. Se sintió increíble finalmente asumir algún tipo de rol creativo en esta carrera extraña y complicada que he construido para mí, si es que se le puede llamar así. Esa experiencia por sí sola me mostró que esto es exactamente lo que quiero estar haciendo todo el tiempo durante tanto tiempo como pueda. Por cierto, tengo una pregunta ahora mismo mientras escribo el guión. Dijiste que, en los planes iniciales para el fangame, la submecanofobia no era tu prioridad. Ahora que sabes que cierta parte de la comunidad de FNAF lo esperaba, ¿planeas añadir este elemento a la serie VHS? Se me olvidó por completo responder a esto. No quiero confirmar nada, pero es seguro asumir que todavía influye.
Bueno, me gustaría hacer una despedida elaborada, pero francamente estoy demasiado cansado, así que solamente diré brevemente que por favor, si quieren y pueden, vayan a apoyar al creador, dado que algunas cosas que mostré en el video son exclusivas de su Patreon, así que si quieren verlas ya saben dónde pueden buscarla. Así que sin nada más que decir, saludos a los miembros, a los fanarts. Sí, a los colegas del servidor. Ya saben, comenten qué les pareció todo esto y sobre todo qué fue lo que más les interesó. Personalmente me siento demasiado bien dado que mi yo de 13 años había visto este tráiler en el lejano 2019, y ahora estar en contacto con el creador es realmente genial para mí. Bueno, ya quiero acabar esto, así que, sin nada más que decir, esto sería todo de mi parte, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.